Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a un periodista de mucho arraigo en España y también de mucho arraigo en los temas relacionados con el judaísmo y con Israel, con España. Estamos hablando de Pere Bonin. ¿Qué tal, Pere? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, hoy queríamos aprovechar la oportunidad que hemos visto una columna tuya y dijimos, vamos a abrir el micrófono para Pere para que hablemos y opinemos de lo que está pasando, porque lo que está pasando, como tú recalcas incluso en el título de esta columna que has llamado El monstruo creció, o sea, no son fenómenos que surgen por generación espontánea, sino que vienen gestándose desde hace décadas, ¿no? Especialmente sí, prácticamente desde el inicio del Estado de Israel. Es decir, que yo te diría una cosa, mira, los palestinos aquí no pintan nada, son la carne de cañón. Aquí quien pesa son los países árabes, los países de la Liga Árabe y los países petroleros. Estos son los que tienen la sartén por el mango. Uh-huh. Y mientras no se haga la paz con ellos, pues los palestinos seguirán atacando, porque viven de esto. Uh-huh. Bueno, recordemos que la Liga Árabe fue la que se opuso a la creación de un Estado palestino. Exacto. En noviembre del 47 y la que atacó a Israel cuando declaró la independencia en el 48. Pero tú, evidentemente, cuando hablas de los problemas entre Israel y el mundo árabe, no solamente participan los israelíes, los palestinos y los árabes, sino también los europeos. Claro, porque Europa se convirtió a la causa palestina cuando Israel ganó la guerra de los 6 días. Y entonces los árabes cerraron el grifo y entonces los 6 países de la Comunidad Europea, que bueno, antes se llamaba el Mercado Común, negociaron de Estado a Estado, porque antes eran las compañías petroleras las que se entendían con los productores de petróleo. Pero a partir de ahí, en 1960 se fundó la OPEP y entonces los estados europeos que eran Francia, Gran Bretaña, Italia y los del Benelux, Alemania, los del Benelux, decidieron negociar directamente con los árabes, es decir, con los países productores. Uh-huh. Entonces, los países productores de petróleo pusieron 5 condiciones. Una, alinearse a la política contra Israel y lo que después se llamó la causa palestina, porque antes ni siquiera se llamaba la causa palestina. Esto de Palestina fue una creación de la KGB. Y además yo estuve muy cerca porque yo entonces era delegado a la agencia F en Austria. Fui muy amigo de Bruno Kreisky y entonces seguí la operación muy de cerca. Entonces yo conocí a Isam Chartawi, que era el hombre de Arafat en Europa, y conocí como he dicho, a Kreisky, y entonces Kreisky fue el que lavó, digamos, a los palestinos y los puso decentes para la diplomacia europea. Además, Kreisky fue el primero que reconoció a la recién creada Organización para la Liberación de Palestina y les dio representación en la ONU y ante la OPEP en Viena. Recordemos, Pere, que porque igual hay mucha gente que ignora este dato que es muy significativo,
que la Organización para la Liberación de Palestina, tal como dice su nombre, se fundó 2 años antes de la Guerra de los 6 días, o sea, cuando no había territorios ocupados, cuando los únicos territorios que ellos consideraban ocupados son los territorios que son los del Estado de Israel. Y además fue una operación soviética porque los soviéticos querían meter la pezuña en el conflicto porque digamos era un punto de para la Guerra Fría, es decir, era un punto corriente, valga la expresión, de la Guerra Fría. O sea, había 2 puntos. Uno era la frontera entre las 2 Alemanias y la otra era el Medio Oriente. Entonces la Unión Soviética quiso meterse allá y se metió a través de la Organización por la Liberación de Palestina. Yo conocí en Bucarest al general Pacepa, que era el encargado de traer las maletas de divisas a Arafat para pagar digamos para la organización esta de la liberación de Palestina. Entonces aquello fue financiado con dinero de la KGB y estaban detrás el Ceausescu, Kreisky, porque creía que de este modo pues mantenía la neutralidad de Austria y además hacía el doble juego, o sea, por una parte los occidentales y por otra parte los soviéticos, y de esta manera mantenía la neutralidad, y estaba la Unión Soviética, y eso fue hecho con el consentimiento también de Estados Unidos y de Europa. Bueno, y estábamos hablando de que esa primitiva mercado común europeo, pues después de la Guerra de los 6 días, pues tras el chantaje, el embargo energético al que le someten los países productores de petróleo, pues bajan la cabeza y firman un acuerdo en condiciones verdaderamente vergonzosas. Exacto, o sea, el acuerdo, digamos, el acuerdo oficial tenía 5 puntos. Primero, los europeos asumían o se alienaban con su política anti-israelí y pro-árabe en Palestina. Después, tenían que modernizar los países petroleros, es decir, los países árabes. Tercero, debían permitir el acceso a la ciencia y tecnología occidental a los países árabes firmantes. Cuarto, Europa tenía que hacer una política independiente de los bloques, es decir, independiente de Estados Unidos e independiente de la Unión Soviética. O sea, de esta manera, pues, se aislaba Europa. Y de hecho, empezaron los franceses a hacer declaraciones antiamericanas y esto y tal, o sea, que esto se hizo, o sea, los europeos cumplieron una rajatabla. Y después exigían también medidas favorables a la inmigración árabe y a la propagación de la cultura árabe e islámica en Europa. Y todo esto tuvieron que firmarlo todos los países que ingresaron en la Unión, primero del Mercado Común, después de los 9 y después de la Unión Europea. O sea, y eso no hay ningún secreto, o sea esto fue defendido por Francia en la ONU. O sea, el ministro francés de aquella época lo explicó en la ONU y tal, y todo el mundo aprobándolo y todo eso y tal. O sea que de aquellos vientos
tenemos ahora esas tempestades. Claro, es lo que tú llamas que el monstruo al final creció. Los monstruos crecen. No se puede, Exacto. sembrar, como tú dices, esos vientos y luego cosechar brisas. Evidentemente eso va a traer tempestades, como tú dices. Pero es que esta política está muy asentada en Europa. Existe, por ejemplo, lo que se llama el diálogo euroárabe. Entonces, hay un centro que es el EUMC, Centro Monitor Europeo sobre el Racismo y la Xenofobia, que nace precisamente dentro de ese diálogo euroárabe. Y todas esas ayudas que se dan a los inmigrantes árabes en los ayuntamientos, en la región, en los estados y todo eso y tal. Y esa como imposibilidad de que nos podamos, o que Europa se pueda defender de esa avalancha inmigratoria, pues es porque hay esto firmado y además hay una institución que vela por que esto se cumpla. Uh-huh. O sea que la política europea de cara a Medio Oriente, esto ha pasado en los años 60, 70, estamos casi 50 años después, vamos a cumplir ahora justamente 50 años de la Guerra de los 6 días, y 50 años después estamos en la misma situación, o sea que Europa no se puede sacudir de encima o tener una política distinta respecto a la inmigración de países árabes, respecto a la penetración en las instituciones académicas del islamismo, porque forma parte de sus estatutos. Exacto. Es decir, Europa cedió a los países productores de petróleo una parte de su soberanía, es decir, y además no exigió la parte de por ejemplo, donde dice que los árabes pueden, tienen que tener medidas favorables a la inmigración y a la propagación de la cultura árabe e islámica, pues no hay una correspondencia que diga que los europeos tienen que tener también esas mismas medidas en los países árabes. Uh-huh. Con lo cual se rompe uno de los principios sagrados de la diplomacia, que es el principio de la ¿cómo lo llaman esto? Simetría o no sé. Exacto, sí. Sí, es decir, que si tú cedes, el otro también tiene que ceder sobre la misma cuestión. Uh-huh. Y si hoy en día alguien planteara en la Unión Europea replantearse estas medidas acordadas hace 50 años, el problema que tendría es que se le echarían encima los países productores de petróleo y subirían el precio artificialmente. Bueno, eso es posible que fuera así, pero ya es lo que propone la extrema derecha que quiere alcanzar el poder. En cierto modo, cuando digamos el discurso de la extrema derecha, el discurso de los lepenistas y el discurso del holandés de Wilders, ya es eso, es decir, cambiar esta situación. Sí, o cambiar, cambiar esta situación tiene que romper el pacto. Sí, salirse del pacto, ¿no? Exacto. De alguna manera. Ahora, esto no solamente afecta, por supuesto, a la inmigración o a la penetración ideológica en las universidades, sino que también, de alguna manera, esto ha servido para sustentar y animar al terrorismo que en principio estaba dirigido contra los israelíes, pero que hoy en día afecta a Europa. Claro. Es decir, todos los ensayos
que han hecho los palestinos sobre el terrorismo han sido después difundidos por los llamados yihadistas para la conquista del occidente. Entonces, digamos que el conflicto palestino-israelí ha sido el tubo de ensayo para para la expansión del Islam fuera de sus antiguas fronteras. Esto está implícito y no lo vieron los europeos cuando firmaron el pacto en estos 5 puntos. O sea, queda implícito. Es decir, cuando te piden las medidas para que abra las fronteras al Islam, entonces lo que te vienen a decir, dice, bueno, nosotros cuando podamos vamos a volver. Y recuerde que cuando vinieron la primera vez, también fueron recibidos con mucha deferencia, o sea, el moro Musa venía para hacer una razzia, entonces no se encontró oposición y llegó prácticamente hasta Toledo sin una batalla. Estamos hablando del siglo VIII, ¿no? Estoy hablando en el siglo VIII. O sea, en el siglo VIII fue un paseo militar de los árabes que ocuparon la península ibérica. Y entonces, bueno, pues llegaron aquí, todo muy bien, y se tardó 800 años en librarse de esta invasión. O sea, 8 siglos. Bueno, pues es que ahora se está repitiendo exactamente el mismo proceso. O sea, se está realizando una inversión cultural y política del Islam en Europa. Y bueno, y nadie reacciona. Bueno. Incluso el Papa, que ya es absurdo, o sea, que el Papa calla sobre la persecución de los cristianos en Oriente Medio, en África y en otros sitios por parte de los musulmanes y cede a los musulmanes las dependencias del Vaticano para que recen allí. Ya. Bueno, pero yo no digo que no lo ceda, pero lo que tiene que hacer es protestar porque le matan a sus feligreses. Sí, eso sería lo lógico, pero parece como lo que tú hablas, que en este momento, aunque de forma totalmente actualizada y con tecnologías y con los avances que se han dado, pues que esto que sucedió en el siglo VIII puede suceder en el siglo XXI, ¿no? Efectivamente, bueno, está sucediendo, o sea, está sucediendo a ojos vista. Cuando yo leo la historia de aquella época y veo lo que estaba ocurriendo, era una pelea, digamos, entre europeos en la que vienen los musulmanes y se aprovechan de la situación. Uh-huh. Incluso, por ejemplo, los judíos estaban también a favor de la invasión musulmana porque los cristianos los trataban a puntapiés. Entonces, no solo los judíos, sino también una parte de los cristianos también estaban a favor de un cambio de régimen. Me refiero concretamente a España. Entonces, la subida del ejército musulmán fue muy fácil porque dejaban en cada lugar, en cada ciudad, dejaban un par de soldados para vigilar y a los judíos o a los, digamos,
gente más docta y tal, dejaban el cuidado de la ciudad, es decir, para el día a día y para el gobierno de la ciudad, y dejaban un par de soldados para vigilar y continuaban su peregrinación militar hasta arriba, así que no se puede decir de otra manera que un paseo, una peregrinación. Bueno, esperemos que, como dices tú, que Europa reaccione y que no sea solamente una reacción justamente de la extrema derecha que nos trae, que despierta otros fantasmas no tan lejanos, no del siglo XVIII, del siglo VIII, simplemente del siglo XX, ¿no? Esperemos que entre estos dos fantasmas pues podamos espantar a estos monstruos que han crecido. Muchas gracias, Pere, por habernos dado tu opinión sobre lo que está pasando estos días desde la perspectiva de alguien que ha vivido las noticias y la actualidad desde hace tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti y bueno, esperemos que sí. Y quiero recalcar que yo no tengo absolutamente nada ni contra el Islam, ni contra la religión, ni contra esto y tal, porque digamos que todo el mundo tiene derecho a rezar al Dios que le apetezca y como quiera. Lo que sí tengo en contra es que se quiera imponer una determinada religión y una determinada cultura a otros pueblos. Muy bien, con esta aclaración nos despedimos. Muchas gracias, Pere. Gracias a ti.